Queremos resolver la ecuación diferencial y' es igual a y al cubo para y de 0 es igual a 1. Para resolver un diferencial ecuación en forma de d de x o y' igual a f de y. Fíjate aquí, a la derecha lado es una función de y, con una condición inicial, número 1, escribimos la ecuación diferencial utilizando la notación de Leibniz, que significa en forma de d de x es igual a f de y luego usamos el teorema de la función inversa para escribir la ecuación como de x d es igual a 1 dividido entre f de y. A continuación, integramos ambos lados de la ecuación con respecto a y para determinar la solución general. Número 4, utilizamos la condición inicial para determinar la solución en particular, y luego debemos tratar de resolver la ecuación de y. La ecuación diferencial dada se puede escribir como d de x es igual a y al cubo, bueno, si queremos, y al cubo sobre 1. Utilizando el teorema de la función inversa, podemos escribir una equivalente ecuación diferencial como de x d es igual a 1 dividido entre y al cubo. Si quisiéramos, también podría reemplazar de x d por x' de y. Escribamos también 1 dividido entre y al cubo como y a la potencia de menos 3. Y ahora integramos ambos lados de la ecuación con respecto a y. La integral indefinida de x' de, y con respecto a y es igual a x de y más una constante. Sigamos y escribamos x de y. Incluiremos la constante a la derecha. A la derecha, la integral indefinida de y a la potencia de menos 3 con respecto a, y es a la potencia de negativo 2 dividido entre menos 2 más una constante. Vamos a seguir adelante y poner el más c aquí, que incluye la constante a la derecha y a la izquierda. Esto nos da x de y es igual a menos 1 dividido entre 2 y al cuadrado más c. Esta es una solución general expresada como x en función de y. Ahora usaremos la condición inicial para determinar la solución en particular. Sin embargo, debemos tener cuidado aquí. Si y de 0 es igual a 1, 0 es el valor x y 1 es el valor y. También podemos decir si y si 0 es igual a 1, entonces x de 1 es igual a 0. Donde 1 sigue siendo el valor, y 0 sigue siendo el valor x. Para determinar la solución en particular, sustituimos 0 por x, o 0 para x de y 1 para y, lo que nos da 0 es igual a menos 1 dividido por 2 veces 1 al cuadrado más c. Bueno, esto es solo menos 1 o 2, lo que nos da c es igual a 1 2 positivo. Entonces, la solución particular x es una función de y es x de y. Es igual a menos 1 dividido por 2 y al cuadrado más 1 2. Pero si queremos resolver esto para y, vamos a trabajar en esto en la siguiente diapositiva. Primero sustituyamos x de y por x, dando que x es igual a negativo 1 dividido por 2 y al cuadrado más 1 o 2. Vamos a aislar el término con la y al cuadrado sumándola a ambos lados, y también restaremos x en ambos lados, lo que nos da 1 dividido entre 2 y al cuadrado igual a 1 2 menos x. Escribamos menos x como menos x sobre 1. Sigamos adelante y restemos a la izquierda obteniendo un común denominador, que es 2. Lo que nos da 1 dividido entre 2 y al cuadrado es igual a 1 menos 2x. Dividido por 2. Y ahora vamos a volver a tomar el recíproco de ambos lados de la ecuación, de forma similar a como cambiamos la ecuación diferencial inicial. Si 1 dividido entre 2 y al cuadrado es igual a la cantidad 1 menos 2x dividido por 2, podemos decir que 2 y al cuadrado más de 1, o 2 y al cuadrado, es igual a la recíproca del lado derecho de la ecuación, que es 2 dividido entre la cantidad 1 menos 2x. Y ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 1 2. Simplificando a la derecha, 1 2 veces 2 es 1, dándonos y al cuadrado es igual a la derecha. Y observe que los 2 se simplifican a 1. Solo tenemos un dividido por la cantidad 1 menos 2x. Y ahora para resolver y, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y necesitamos incluir un más o menos a la derecha, dándonos y es igual a más o menos la raíz cuadrada del cociente de 1 y la cantidad 1 menos 2x. Aún no hemos terminado del todo. Sabemos que y de 0 es igual a un positivo
Así que, mirando nuestra solución aquí, si x es igual a 0, observe que tenemos más o menos la raíz cuadrada de 1. Pero el valor de la función tiene que ser positivo 1 y, por lo tanto, nuestra solución particular es solo el cuadrado principal raíz o raíz cuadrada positiva. La solución particular para ecuación diferencial dada con la inicial la condición es y, o y de x, es igual al principio o raíz cuadrada positiva del cociente de 1 y la cantidad 1 menos 2x. Verifiquemos esto también gráficamente. Si graficamos y es igual a más o menos la raíz cuadrada del cociente de 1 y la cantidad 1 menos 2x, obtenemos el gráfico negro y el azul. Pero de nuevo, nos dieron la condición inicial y de 0 es igual a 1, lo que significa que la gráfica debe contener el punto 0, la coma 1, que es el gráfico negro, que viene dado por y es igual a la raíz cuadrada, o raíz cuadrada positiva, del cociente de 1 y la cantidad 1 menos 2x. Así que este gráfico si lo verifica nuestra solución es correcta. Espero que esto te haya resultado útil.